La autodisciplina atrae las oportunidades que necesitas para triunfar. Hola, bienvenido a Superación y Éxito, tu espacio para aprender cómo cambiar tu vida y llenarla de abundancia a través del estudio de la mente, combinando la ciencia con la espiritualidad. Mi nombre es Pele y hoy continuaremos con la tercera sesión de nuestro programa de desarrollo de autodisciplina. Mi objetivo con esta serie es introducirte a un programa que va a servir como base en tu desarrollo personal y que continúa más adelante con el estudio y la práctica de meditación y atención plena, para luego practicar técnicas avanzadas que te permitirán obtener libertad espiritual y financiera. Ahora visita el enlace en la caja de descripción que te lleva al audiolibro donde está el tercer capítulo de este programa. Antes de comenzar debemos recordar el significado de los términos principales en esta guía, que son neuropsicología, que es la rama de la neurociencia que estudia la relación entre la cognición de una persona, su comportamiento y la anatomía del cerebro y el sistema nervioso. Y la autodisciplina, que es el ingrediente principal en la vida de las personas exitosas. La autodisciplina te permite cumplir tus metas. Ahora visitemos de nuevo las secciones en las que está organizado este video. Los objetivos que se quieren alcanzar, las cosas para recordar del libro, los ejercicios para poner en práctica, la lista de ideas más importantes de esta sesión y una evaluación de progreso para medir que también has aprendido los principios y habilidades practicadas en cada sesión. Recuerda llenar el formulario que dejo también en la caja de descripción si deseas que trabajemos juntos en este programa, para que puedas recibir el apoyo que necesitas completando las actividades, haciéndolas parte de tu vida para eventualmente disfrutar los resultados. Los 7 pasos para desarrollar una disciplina de hierro. Los objetivos de esta tercera sesión son describir los componentes de un sistema de motivación exitoso, describir los efectos de la visualización sensorial y su influencia en las emociones, describir los efectos de las emociones en la autodisciplina y explicar la base científica de la autodisciplina. Al terminar de leer o escuchar el tercer capítulo de este programa, habrás aprendido la base científica de la autodisciplina. Aprendiste cómo ese fuego interior de los triunfadores autodisciplinados que tú admiras y deseas emular se puede adquirir a través de primero entender cómo funciona nuestro cerebro, el poder que tiene y cómo se puede aprovechar este poder. Este capítulo te enseña que cualquier programa de motivación que no esté basado en la autodisciplina, sino que dependa de la codicia o el miedo o el deseo por gratificación inmediata, siempre va a fallar. Y los 7 pasos para desarrollar la autodisciplina son definir un propósito o tener un porqué. Esto te da la razón para hacer el esfuerzo, para seguir adelante y no fallar. Paso 2. Emular a otros triunfadores. Encuentra personas que ya han obtenido lo que tú quieres para tenerlas como modelo a seguir. Recuerda que es muy cierto el dicho que va de que tú eres el resultado de las 5 personas que más frecuentas. Paso 3. Tener una visión visceral de lo que quieres obtener. Debes tener la habilidad de poder ver, oler, tocar y sentir lo que vas a sentir cuando alcances tus objetivos. Porque esto te mueve de la posibilidad, el decir, creo que puedo hacerlo, a la convicción y decir, sé que puedo hacerlo. Paso número 4 es generar emociones de logro y agradecimiento. Las emociones se generan cuando tus creencias encienden tu fuego interior y cuando tú tienes imágenes vívidas en tu mente que te hacen tomar las acciones que necesitas para alcanzar tus metas. Las visiones y las emociones están directamente relacionadas y no funcionan en aislamiento. Paso número 5 es, debes planear.
Planeando es como todo lo que aún no existe se convierte en una realidad. A través de un plan efectivo puedes identificar los pasos que debes tomar para convertir tu visión en una realidad física y concreta. Paso número 6. Aprender y adquirir nuevas habilidades. Es imperativo adquirir el conocimiento y los talentos necesarios para seguir cada paso de tu plan. El aprender es mandatorio para reforzar efectivamente una práctica de autodisciplina. Paso 7. Tener persistencia. Persiste en mantener viva tu visión y ese fuego interior para perseverar sin importar las cargas, las decepciones o los contratiempos. La persistencia es el megapoder que le da efectividad a la autodisciplina. Básicamente, sin persistencia no puedes ser autodisciplinado. Con estos 7 pasos vas a poner en movimiento una espiral continua de visión, creencia, emoción, acción y materialización. Como ejercicio para esta sesión, escribe la lista de los 7 pasos estudiados y con tus propias palabras explica cómo cada uno de esos pasos fomenta y refuerza la autodisciplina. Por favor, escucha el capítulo otra vez si necesitas revisar tus respuestas. También puedes compartir conmigo en los comentarios esas explicaciones que has escrito y dale un me gusta a este video si encuentras valor en el contenido. Las ideas más importantes para recordar son, primero, que las emociones que son inconscientes son una pérdida de energía. En contraste, el tomar provecho de tus emociones es el combustible de la autodisciplina. ¿Y cómo tomas provecho de tus emociones? Al hacer esos ejercicios de visualización y tener visiones vívidas de lo que quieres y a dónde quieres llegar. Número 2, la imaginación y la creatividad son sinónimos. Número 3, el ser consciente de ti mismo y de lo que quieres muy raramente es suficiente para estimular un cambio en ti. Número 4, la autodisciplina tiene una base científica en la estructura y organización del cerebro. Antes de continuar con la sesión número 4, asegúrate de que tienes una definición escrita del por qué estás trabajando en tu autodisciplina y también una descripción detallada de cómo te sentirás después de alcanzar esa meta en la que estás trabajando. Recuerda ser muy específico, describiendo el lugar donde estás, las cosas que ves a tu alrededor, las personas con las que estás, sonidos, olores, música y cualquier otro detalle que pueda hacer tu visión muy vívida.